Lo que rodea a Adamari López no es solo fama, cámaras y sonrisas frente a la televisión. Detrás de esa imagen de mujer fuerte, querida y siempre impecable hay una historia mucho más compleja. Una historia marcada por pérdidas, giros inesperados, decisiones sentimentales que la expusieron ante millones y una fortuna construida paso a paso en medio de momentos muy duros. Hoy vamos a entrar en ese lado del que casi todos hablan, pero pocos cuentan con claridad. La casa que muchos asocian con silencio, cambios y etapas cerradas. El patrimonio que revela cuánto ha logrado realmente Adamari López. Y sobre todo el contraste brutal entre la mujer pública que todos conocen y la vida privada que ha tenido que reconstruir una y otra vez. Porque cuando se pronuncia su nombre no solo aparece una estrella de la televisión hispana. Aparece una mujer que sobrevivió a una enfermedad devastadora, a rupturas muy expuestas y a una presión constante sobre su imagen, su cuerpo y su vida sentimental. Y aún así convirtió cada golpe en una nueva fuente de poder, visibilidad y dinero. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo se transforma una figura tan cercana al público en el centro de tantas especulaciones sobre su casa, su estabilidad y su verdadera fortuna? ¿Qué hay de cierto detrás de esa imagen de éxito? ¿Y cuánto de su patrimonio proviene realmente de años de trabajo, contratos millonarios y presencia mediática? En este recorrido no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a descubrir qué se sabe de su patrimonio neto, cómo evolucionó su vida después de los cambios más duros, qué representa realmente ese hogar del que tanto se habla, y por qué Adamari López sigue siendo una figura que despierta curiosidad, admiración y controversia al mismo tiempo. Porque a veces detrás de una casa silenciosa no hay abandono. Hay heridas, decisiones, etapas cerradas y una verdad que nadie quiere mirar de frente. Y en el caso de Adamari López, esa verdad puede ser mucho más impactante de lo que parece. Antes de que existieran las especulaciones sobre su casa, su fortuna o su vida sentimental, Adamari López ya había construido un vínculo muy fuerte con el público. No apareció de la nada, ni se convirtió en una figura conocida por casualidad. Su historia en el espectáculo comenzó desde muy pequeña, cuando todavía era una niña en Puerto Rico y ya mostraba una presencia escénica que la separaba del resto. Muy pronto empezó a trabajar en producciones locales y con el paso de los años, su imagen dejó de ser la de una promesa para convertirse en la de una figura consolidada de la televisión hispana. Ese crecimiento no fue inmediato ni simple. Como ocurre con muchas carreras largas, hubo sacrificios silenciosos, decisiones difíciles y una exposición constante que empezó mucho antes de que el público conociera los capítulos más duros de su vida. Adamari fue entrando poco a poco en el mundo de las telenovelas, ganando notoriedad por su disciplina, por su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia y por una pantalla que parecía amplificar cada gesto suyo. No era solo una actriz. Era una presencia que la gente recordaba. Con el tiempo, su carrera se expandió fuera de Puerto Rico y su nombre empezó a resonar en mercados mucho más grandes. Participó en producciones que la colocaron frente a millones de espectadores. Y esa visibilidad la convirtió en una figura cada vez más rentable dentro de la industria. Su imagen comenzó a tener valor comercial. Su nombre ya no representaba solamente talento interpretativo,
sino también credibilidad frente al público, reconocimiento de marca y una conexión emocional que muchos medios querían aprovechar. Ahí empezó a construirse una parte clave de lo que hoy se traduce en patrimonio, porque la fortuna de Adamari López no surgió de un solo contrato ni de una sola etapa televisiva. Fue el resultado de décadas de trabajo, de apariciones constantes, de adaptarse a nuevos formatos y de mantenerse vigente en un medio que suele olvidar muy rápido a quienes dejan de generar conversación. Ella hizo exactamente lo contrario. Supo reinventarse. Su paso de actriz a conductora fue una jugada decisiva. Muchas figuras logran destacar en la ficción, pero pocas consiguen trasladar esa popularidad a la televisión en vivo, al formato de revista, al comentario diario, a la cercanía directa con la audiencia. Adamari sí lo logró. Y eso cambió por completo su posición dentro del entretenimiento hispano. Ya no dependía solamente de personajes escritos por otros. Ahora su propia personalidad, su carisma y su historia se convertían en el producto central. Ese cambio le dio más exposición, pero también más poder. La convirtió en una figura cotidiana en la vida de muchísimas personas. Y cuando una personalidad entra cada mañana o cada tarde en la rutina del público, su valor comercial se dispara. Las marcas la observan distinto. Los ejecutivos la consideran una apuesta segura. Los contratos cambian de nivel. Las oportunidades se multiplican. Lo que parecía simplemente una evolución profesional era también la base financiera de una fortuna cada vez más sólida. Sin embargo, su crecimiento nunca estuvo separado del precio emocional de la fama. Mientras su carrera avanzaba, también aumentaba la curiosidad por su vida privada. El público ya no solo quería verla trabajar, quería saber cómo vivía, con quién estaba, qué sufría, qué perdía y cómo se levantaba después de cada golpe. Y así lo profesional y lo personal comenzaron a mezclarse de una forma que terminaría marcando por completo su imagen pública. Ese es el punto exacto en el que la historia de Adamari López deja de ser solo la de una artista exitosa y se convierte en la historia de una mujer observada en cada etapa de su transformación. Una mujer que fue creciendo ante las cámaras mientras el público la acompañaba, no solo en sus triunfos, sino también en sus crisis más íntimas. Y justamente ahí comenzó a nacer la figura mediática que años después haría que cualquier detalle sobre su casa, su dinero o su estabilidad personal se convirtiera en tema de conversación. Porque para entender por qué hoy tanta gente se pregunta cuánto tiene realmente Adamari López o qué hay detrás del simbolismo de esa casa de la que tanto se habla primero, hay que entender esto. Nada de lo que ella posee hoy apareció por arte de magia. Todo fue acumulándose a lo largo de una carrera extensa, visible, rentable y profundamente ligada a una historia personal que el público sintió como propia. El momento en que la imagen de Adamari López cambió para siempre no llegó por un escándalo cualquiera, ni por una simple crisis de fama. Llegó cuando su vida privada empezó a quedar expuesta, con una intensidad que pocas figuras soportan sin romperse. Lo que para muchos era la historia de una mujer exitosa y querida, comenzó a convertirse en una narrativa mucho más frágil, mucho más humana y también mucho más dolorosa. Uno de los capítulos que más marcó su vida fue su batalla contra el cáncer de mama. A partir de ese momento, Adamari dejó de ser vista solamente como una celebridad de la televisión,
Se convirtió en un símbolo de resistencia para muchísimas mujeres que vieron en ella a alguien capaz de hablar del miedo, de la incertidumbre y del desgaste emocional sin esconderse detrás del maquillaje o del personaje público. Esa etapa no solo golpeó su salud, también transformó la forma en que la audiencia la percibía. Ya no era solo una figura conocida, era una sobreviviente. Y cuando una figura pública atraviesa un proceso tan delicado ante los ojos de millones, algo cambia para siempre. La distancia entre estrella y audiencia se rompe. El público deja de mirar solo el brillo y empieza a mirar la herida. En el caso de Adamari, esa herida la acercó más a la gente, pero también abrió la puerta a una atención mucho más intensa sobre cada decisión posterior de su vida. Después llegaron los episodios sentimentales que la expusieron todavía más. Sus relaciones comenzaron a ser observadas, comentadas y muchas veces juzgadas con una dureza brutal. Cada gesto, cada rumor, cada ruptura se convertía en material de titulares, especulaciones y debates en programas de entretenimiento. Lo que para cualquier persona sería dolor privado en su caso, se transformaba en conversación pública. Y ese tipo de exposición no desaparece cuando se apagan las cámaras. Se mete en la casa, se instala en la rutina y termina alterando la paz de cualquier espacio íntimo. Por eso, cuando más adelante comenzaron las especulaciones sobre su hogar, sobre las etapas que había dejado atrás y sobre una supuesta sensación de vacío en ciertos espacios de su vida, muchas personas no lo interpretaron como un simple cambio inmobiliario o decorativo. Lo leyeron como el reflejo de algo más profundo. Como si cada pared, cada habitación y cada silencio dentro de esa casa contaran una historia que ella no siempre quería narrar en voz alta. La relación entre fama y hogar suele ser engañosa. Desde afuera la gente ve comodidad, lujo, estabilidad. Pero muchas veces una casa también termina convirtiéndose en el museo de todo lo que dolió. Allí quedan los recuerdos, las promesas rotas, las rutinas que ya no existen. La presencia de una etapa que terminó, aunque los objetos todavía sigan en el mismo lugar. En figuras como Adamari López, esa carga simbólica pesa más, porque el público sabe que detrás de su sonrisa hubo pérdidas reales y reconstrucciones muy duras. Eso explica por qué cualquier cambio en su entorno doméstico genera tanta curiosidad. La gente no mira solo una propiedad, mira una especie de mapa emocional. Intenta descubrir si esa casa representa éxito, refugio, soledad, cierre o renacimiento. Y esa curiosidad crece todavía más cuando se mezcla con otro factor poderoso: el dinero. Porque cuando una mujer famosa atraviesa transformaciones personales profundas y además mantiene una posición económica sólida, el público quiere entender cómo sostiene ese equilibrio y qué tan real es la estabilidad que proyecta. Pero sostenerse no fue fácil. Adamari tuvo que aprender a reconstruirse mientras seguía siendo observada. Y eso implica algo mucho más duro que simplemente seguir trabajando. Implica sonreír cuando el dolor todavía no se ha ido. Implica hablar frente a las cámaras cuando una parte de tu vida se está cayendo en silencio. Implica seguir generando confianza, cercanía y calidez en pantalla cuando por dentro todavía estás intentando entender ¿qué hacer con todo lo que cambió? Esa es la razón por la que su historia sigue atrapando al público. Porque no es solo la historia de una celebridad con dinero y fama.
Es la historia de una mujer que cada vez que parecía haber alcanzado cierta estabilidad, volvía a enfrentarse a una prueba emocional capaz de desordenarlo todo. Y aún así seguía adelante, sin desaparecer, sin renunciar a su lugar, sin permitir que el golpe definiera el final. A partir de ahí, Adamari López dejó de representar únicamente éxito profesional. Empezó a representar resistencia pública. Y eso tiene un valor enorme en televisión, porque las audiencias no solo consumen glamour, también consumen verdad caída, reconstrucción y fuerza. Cuanto más real parece una figura, más fuerte es la conexión emocional que genera. Y en el caso de Adamari, esa conexión se volvió una de las razones principales por las que su nombre sigue teniendo peso, influencia y valor económico incluso después de tantas tormentas. Si hubo un punto en el que Adamari López terminó de consolidarse como una figura de enorme valor mediático, fue cuando logró convertir su experiencia personal en una presencia televisiva todavía más fuerte. Muchas celebridades sobreviven a una crisis. Pocas consiguen transformarla en una nueva etapa profesional. Adamari lo hizo. Y ese cambio explica por qué incluso en medio de rumores sobre su vida privada, su nombre siguió teniendo peso, contratos y capacidad de atraer audiencia. La televisión en vivo le dio algo que las telenovelas no podían ofrecerle con la misma intensidad. Le dio cercanía diaria. Le dio conversación directa con el público. Le dio un espacio donde ya no interpretaba a otra persona, sino que se presentaba como ella misma. Y cuando una figura pública logra conectar de esa manera, su imagen deja de depender solo del talento artístico. Pasa a depender de la confianza que despierta. Eso vale muchísimo más. Adamari entendió ese terreno muy bien. Su tono, su forma de hablar, la mezcla de vulnerabilidad y firmeza que transmitía, todo eso la convirtió en una personalidad rentable dentro de la industria hispana. No era solo una conductora más, era una figura reconocible, cercana emocionalmente, instalada en la vida diaria de millones de personas. Y ahí empieza a construirse una parte fundamental de cualquier patrimonio importante dentro del entretenimiento moderno. Porque la fortuna de una celebridad no se alimenta únicamente de un salario fijo. Se alimenta de permanencia, de exposición, de contratos sostenidos, de invitaciones a proyectos especiales, de campañas publicitarias, de colaboraciones, de entrevistas exclusivas, de eventos, de la capacidad de seguir generando interés incluso cuando la historia parece ya conocida. Adamari, lejos de desaparecer después de sus momentos más duros, consiguió exactamente eso. Seguir siendo tema, seguir siendo relevante, seguir siendo útil para la televisión. Con el tiempo, su imagen empezó a representar algo más poderoso que el simple entretenimiento. Representó resiliencia. Y en el mundo de la televisión hispana, esa palabra vende mucho. Vende porque conecta con mujeres que la ven como un ejemplo. Vende porque los formatos de revista necesitan figuras con pasado, emoción y credibilidad. Vende porque una personalidad que ha sufrido, ha caído y se ha reconstruido suele despertar una empatía mucho más profunda que una figura construida solo desde el glamour. Esa combinación entre trayectoria, reconocimiento y carga emocional convirtió a Adamari en una marca personal. Y cuando una persona se vuelve marca, el patrimonio cambia de escala. Ya no se trata solo de cuánto gana por aparecer en pantalla. Se trata de cuánto vale su nombre en el mercado, cuánto interés genera una entrevista suya,
¿Cuánto ruido provoca una noticia relacionada con su casa, su pareja, su cuerpo o su situación económica? Todo eso forma parte del capital invisible que sostiene su posición. Por eso tantas personas sienten curiosidad por su fortuna, porque entienden incluso, sin analizarlo demasiado, que Adamari no construyó su estabilidad solo con fama antigua. La construyó manteniéndose vigente, adaptándose, resistiendo, haciendo que cada etapa difícil no acabara con su carrera, sino que la transformara. Esa habilidad es una de las más valiosas dentro del mundo del espectáculo, donde el olvido suele llegar rápido y sin aviso. Y sin embargo, cuanto más crecía su valor mediático, más crecía también la tensión entre la imagen pública y la vida real. Mientras en pantalla podía seguir siendo fuerte, cálida y profesional fuera de cámara, seguían acumulándose preguntas sobre su intimidad. La audiencia quería saber si de verdad estaba bien, si su estabilidad emocional era tan sólida como parecía, si su hogar reflejaba paz o si escondía las huellas de una etapa demasiado pesada. Y allí fue donde el interés por su patrimonio comenzó a mezclarse con algo todavía más poderoso: el simbolismo de su casa. Porque una casa no llama la atención solo por su precio. Llama la atención cuando parece contar algo sobre la persona que vive allí. Y en el caso de Adamari López, esa curiosidad se disparó precisamente porque su vida había pasado por demasiadas transformaciones visibles. La gente ya no veía simplemente una propiedad. Veía el escenario donde una mujer famosa había intentado reconstruir su mundo después de varias sacudidas. Veía el lugar donde el éxito económico convivía con recuerdos difíciles. Veía una especie de espejo silencioso de todo lo que su imagen pública no siempre alcanzaba a explicar. Ahí está la razón por la que hablar de Adamari López nunca es hablar solamente de números. Sí hay fortuna, sí hay reconocimiento, sí hay una carrera extensa que justifica el valor de su patrimonio, pero también hay una dimensión emocional que vuelve todo más intenso. Porque cuando una figura pública acumula dinero al mismo tiempo que acumula cicatrices visibles, el público no solo quiere saber cuánto tiene, quiere saber qué le costó llegar hasta allí. Y esa pregunta vuelve mucho más poderosa toda su historia. Cuando se habla de la casa de Adamari López, mucha gente imagina lujo, comodidad y estabilidad. Pero en historias como la suya, una casa puede significar mucho más que metros cuadrados, decoración elegante o ubicación privilegiada. Puede convertirse en el lugar donde se guardan los recuerdos más felices y también en el espacio donde el silencio pesa más que cualquier objeto de valor. Y eso es precisamente lo que vuelve tan poderosa la curiosidad del público alrededor de su hogar. La gente suele mirar la casa de una celebridad como una prueba visible de éxito. Si la propiedad es amplia, moderna y atractiva, entonces la conclusión inmediata parece sencilla. Le va bien, está en paz, tiene la vida resuelta. Pero la realidad rara vez funciona de esa manera. Una vivienda puede ser hermosa por fuera y al mismo tiempo estar cargada de memorias dolorosas por dentro. Puede ser un refugio y también una cápsula de etapas que ya terminaron. Puede representar triunfo económico, pero no necesariamente tranquilidad emocional. En el caso de Adamari López, ese simbolismo pesa más porque su vida ha estado marcada por cambios muy públicos. Su hogar quedó asociado en distintos momentos a familia, estabilidad, maternidad, reconstrucción y también a transformaciones profundas.
Por eso, cuando surgen comentarios, rumores o interpretaciones sobre una casa silenciosa, una casa que parece ligada al pasado o una casa que despierta preguntas, la atención del público no nace solo del morbo. Nace del hecho de que la gente percibe ese espacio como una extensión de su historia personal. Y ahí aparece una idea muy fuerte. A veces una casa no está abandonada físicamente. Lo que está abandonado es una etapa. Una versión de la vida que ya no existe. Una rutina que se rompió. Una promesa que no llegó hasta el final. En esos casos, el hogar deja de ser únicamente un lugar para vivir y se convierte en una especie de archivo emocional. Cada rincón guarda algo. Cada objeto tiene contexto. Cada habitación puede recordar lo que fue y lo que ya no volvió a ser. Esa lectura resulta todavía más impactante cuando se mezcla con la imagen pública de Adamari, porque durante años la audiencia ha visto en ella a una mujer capaz de seguir adelante, de sonreír, de trabajar y de mostrarse fuerte, incluso después de golpes muy duros. Pero esa fortaleza que se ve en pantalla no borra la memoria de los espacios íntimos. Y quizá por eso tantas personas sienten que su casa cuenta una parte de la historia que la televisión no puede narrar por completo. También hay otro elemento que alimenta el interés: la diferencia entre lo que una celebridad proyecta y lo que realmente vive. Desde afuera el público imagina una vida ordenada, resuelta y protegida por el dinero. Sin embargo, mientras más conocida es una figura, más difícil puede volverse a encontrar paz dentro de su propio espacio. La fama entra en todo. En la puerta, en la rutina, en la privacidad, en el modo en que se habita el hogar. Lo que debería ser íntimo termina siendo observado. Lo que debería ser normal termina interpretado. Y lo que debería ser silencio termina convertido en titulares. Por eso la conversación sobre la casa de Adamari López no se sostiene solo por la curiosidad superficial. Se sostiene porque funciona como una metáfora muy poderosa de todo lo que ella ha vivido. Una casa puede mostrar éxito, sí, pero también puede mostrar resistencia. Puede ser el lugar desde donde una mujer volvió a levantarse. Puede ser el escenario donde se reorganizó después del dolor. Puede ser la prueba de que, aunque ciertas historias terminan, la persona que las vivió sigue en pie. Y eso cambia por completo la lectura de su historia. Ya no estamos viendo solo una propiedad ligada a una famosa. Estamos viendo un símbolo, un espacio que resume años de fama pérdidas. Amor, presión pública, maternidad y reconstrucción. Un espacio que posiblemente guarda más verdad sobre Adamari López que muchas entrevistas, muchos titulares y muchas apariciones en televisión. Tal vez por eso el tema sigue despertando tanto interés. Porque en el fondo, cuando la gente pregunta por esa casa, no solo quiere saber dónde vive Adamari. Quiere entender qué quedó de todo lo que construyó, de todo lo que perdió y de todo lo que tuvo que volver a levantar. Quiere descubrir si detrás de las paredes de ese hogar hay silencio, cierre, renacimiento o una mezcla de todo al mismo tiempo. Y esa pregunta, mucho más que la arquitectura o el valor de la propiedad, es la que vuelve tan intensa toda esta historia. Y llegamos al punto que más curiosidad despierta alrededor de Adamari López, su patrimonio neto. Porque después de tantos años de carrera, de tantas etapas vividas frente al público y de una presencia tan fuerte en la televisión hispana, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto ha logrado acumular realmente
una mujer que convirtió su nombre en una marca reconocible para millones. Cuando se observan sus décadas de trabajo en telenovelas, programas de entretenimiento, entrevistas, proyectos especiales y colaboraciones mediáticas, queda claro que Adamari no construyó una fortuna improvisada. Su patrimonio es el resultado de una carrera larga, visible y comercialmente valiosa. No nació de un golpe de suerte, sino de una permanencia difícil de sostener en una industria donde la mayoría brilla un tiempo y luego desaparece. Ella hizo lo contrario. Permaneció, se adaptó. Se mantuvo presente incluso cuando su vida personal atravesaba momentos muy duros. Eso explica por qué su situación económica genera tanto interés. Porque Adamari representa un tipo de éxito que no depende solamente de la juventud, ni del escándalo, ni de la novedad momentánea. Representa el valor de la trayectoria. El peso de un rostro que el público reconoce desde hace años. La confianza que una cadena puede depositar en alguien que conecta con la audiencia. Y en televisión, esa clase de confianza se traduce en dinero, estabilidad y poder de negociación. Pero aquí aparece algo todavía más importante. El patrimonio de Adamari López no se mide solo en cifras. También se mide en la capacidad de seguir siendo relevante. Hay celebridades que tienen fama pasajera. Ella construyó una presencia duradera, y esa permanencia es en sí misma una forma de riqueza. Una riqueza que se convierte en contratos, visibilidad, oportunidades y vigencia. Por eso su nombre sigue despertando atención cada vez que aparece un cambio en su vida, una nueva etapa profesional o una conversación sobre su hogar. Mirando toda su historia, resulta imposible separar el dinero de lo que tuvo que soportar para llegar hasta aquí. Su fortuna no es solamente el reflejo de su trabajo, también es el reflejo de su resistencia, de su capacidad para seguir adelante después de la enfermedad, después de las rupturas, después de la exposición pública más dura. Cada etapa que pudo haberla debilitado terminó alimentando una versión más fuerte de su figura mediática. Y esa transformación fue clave para sostener su valor con el paso del tiempo. Ahí está la verdadera fuerza de esta historia. Porque Adamari López no solo acumuló bienes, prestigio y estabilidad económica, también acumuló una narrativa poderosa, la de una mujer que fue observada en sus momentos más brillantes, pero también en sus momentos más frágiles, la de una figura pública que nunca dejó de ser tema precisamente porque su vida parecía contener algo más profundo que el simple espectáculo. Había verdad, había dolor, había reconstrucción, y el público percibió todo eso. Por eso la idea de una casa ligada al silencio y la idea de un patrimonio construido con años de lucha forman una combinación tan potente. Una casa puede guardar recuerdos, el dinero puede mostrar el tamaño del éxito, pero solo cuando ambas cosas se unen en una misma historia, aparece algo que realmente atrapa a la audiencia. El contraste entre lo que se ve y lo que se ha vivido, entre el lujo aparente y las heridas invisibles, entre la imagen de estabilidad y el precio emocional que se pagó para sostenerla. Y quizá esa sea la conclusión más impactante de todas. Adamari López no despierta interés solamente por ser famosa, ni únicamente por el valor de sus propiedades o por la cifra que se asocia a su fortuna. Despierta interés porque encarna una contradicción que fascina al público. La mujer sonriente y fuerte que millones ven en pantalla también ha tenido que enfrentar pérdidas, dudas, cambios y despedidas.
La celebridad exitosa también ha tenido que reconstruirse por dentro. Y justamente ahí, en esa tensión entre brillo y herida, está la razón por la que su nombre sigue generando tanta atención. Al final, más allá de rumores, especulaciones o titulares llamativos, lo que permanece es una certeza. Adamari López construyó una vida de enorme peso dentro del entretenimiento hispano. Su patrimonio es real porque su trayectoria también lo es. Su casa importa no solo por su valor material, sino por todo lo que simboliza. Y su historia sigue provocando preguntas porque habla de algo que el público reconoce de inmediato. Que incluso las figuras más admiradas pueden cargar silencios profundos detrás de puertas cerradas. Esa es la razón por la que esta historia no se olvida fácilmente. Porque no trata solo de dinero, no trata solo de fama. Trata de una mujer que convirtió el dolor en permanencia, la exposición en fuerza y los cambios más duros de su vida en una presencia todavía más poderosa. Y cuando se mira así, la casa, la fortuna y el pasado dejan de ser piezas separadas. Se convierten en el retrato completo de una figura que sigue fascinando precisamente porque nunca fue tan simple como parecía.